Vamos a presentar a Yasna Contreras, académica asociada del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias del Tiempo y el Espacio de la Universidad de Poitiers, en Francia, y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Especialista en el estudio de las áreas centrales abordando fenómenos como la gentrificación, la movilidad residencial y la migración latinoamericana, específicamente hacia las comunas de Santiago e Iquique. Sus actuales líneas de investigación están vinculadas al acceso a la vivienda y al suelo urbano de hogares migrantes y nativos de bajos ingresos que habitan en espacios centrales y pericentrales. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Virín, sociólogo y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica de Chile y doctor en antropología visual por Goldsmith, ¿está bien? Sí. No, correcto. Goldsmith, de la Universidad de Londres, University of London. Director y fundador de Bifurcaciones y socio fundador del colectivo Cosas Maravillosas. A lo largo de su carrera se ha desempeñado también como director del Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOX, la Asociación de Documentalistas de Chile ADOC, y como coordinador de los proyectos Esto es Talca, Overlap y Cine Educación. Investigador en proyectos Fondesit, Fondar, Milenio y Anillos. Actualmente se desempeña como investigador y docente en la Universidad de las Américas. Sí. ¿O algo que corregir? No, perfecto. Ya. Bueno, ya no es Ricardo, solamente el libro, y para romper el hielo y abrir la conversación, vamos a utilizar ciertas preguntas que de alguna manera planteamos en el libro y intentamos aproximarnos a respuestas. Entonces, en ese sentido, para abrir la conversación, queremos partir con preguntas quizás muy amplias, pero que nos den ciertas líneas para poder abrir la conversación. Y en este caso es, ¿qué es la clase media? ¿Es Chile un país de clase media? ¿Qué piensan ustedes? Pues son dos preguntas muy amplias. En el mismo texto, ustedes se hacen el libro una revisión de la literatura, que finalmente lo que dice esa revisión es que es muy difícil definir qué es clase media, porque también depende de la dimensión con la cual la abordamos. Porque la definición más clásica suele ser económica o socioeconómica, tiene que ver con acceso a. Pero también está la cultural, ¿no? La clase media como la cultura, o unas culturas que tienen formas de vivir, formas de tener ciertas expectativas, ciertos criterios de consumo. Es Chile claro, siempre está esta idea, ¿no?, de que si uno corta el 10% más rico de la población, tenemos un país bastante homogéneo, ¿no? Sacamos a los ricos y Chile, más o menos, la gente se parece, ¿no? Al menos en términos socioeconómicos. Entonces, si tu pregunta ¿es Chile un país de clase media?, podría ir por ahí. Ahora, es muy distinto responder esa pregunta hace 5 años, hace 10 años que hoy día. Tanto el estallido como especialmente la pandemia claramente cambiaron las condiciones materiales de muchísimas familias, a lo que se suma también la llegada de muchos migrantes en condiciones muy precarias. Entonces hay una base hoy día de vida precarizada que es mucho más amplia, creo yo, que hace 5 años. Creo que nos dificulta responder si somos de clase media o no. No dije nada. No, yo estoy de acuerdo con Ricardo. De hecho, incluso cuando ustedes hicieron la invitación al libro, me recordó mucho mi tesis doctoral, el libro que yo hice sobre los nuevos habitantes del centro de Santiago. En esta misma casa hice una entrevista a la Julita y la verdad es que la descripción que ustedes hacen de las clases medias del libro cambian mucho respecto a las clases medias que yo analicé, lo que decía Ricardo, no sé, en el 2000, en el 2005, en el 2008 o antes de la crisis. Pero sí, lo que todos concuerdan, también la misma María Luisa Méndez, ¿cierto?, la Manuel Barcet, como la dimensión subjetiva que tiene. Y en realidad, como que no hay consenso, indistintamente la época, no hay ningún consenso, o tal vez sí hay consenso, yo creo que hay, es que son aquellos profesionales y técnicos que de alguna manera están inmersos en una condición de vulnerabilidad.
Yo creo que eso es como un rasgo distintivo, porque intenté hacer el ejercicio después de leer Encargos Comunes y desde los relatos que ustedes tienen acá, lo que los vuelve, lo que hace común, indistintamente si estás como en la clase media alta, la clase media baja, estas categorías como también un poco extremas, es la condición de vulnerabilidad, es decir, no son ricos ni están anclados a una herencia que de alguna manera pudiera sujetarlo y asegurar una vida con cierta calma, ni son suficientemente pobres o no somos suficientemente pobres para ser sujetos de los distintos beneficios y subsidios del Estado. Entonces, son aquellas personas o seres humanos que diseñan, a mi juicio, distintas estrategias de sobrevivencia, unas más complejas que otras, pero me da la impresión que desde esa dimensión subjetiva, un rasgo que podría ser, no sé si está consensuado, pero característico de las clases medias son la vulnerabilidad y sí, la capacidad de definir estrategias que la pandemia quedaron súper como expuestas más, los riesgos a los que se exponen, como la crisis sanitaria, la crisis de la vivienda, la crisis económica, así que determinados grupos, como decía Ricardo, es casi el 80% de la población de Chile. Claro, tal vez lo que es más complejo, lo que todos concuerdan que es qué tan perteneciente tú te sientas en Chile a la clase media. O sea, hay distintos estudios que la María Luisa lo ha hecho, o el mismo Vicente Espinosa también, ¿cierto? Que a mi juicio son los que más han trabajado también en Chile, la Katia Araujo también. Pero claro, es un grupo que está anclado en profesional y técnico, que ojo, a diferencia de lo que está aquí, lo que yo vi, ya no necesariamente son primera generación universitaria. Hoy son segunda generación universitaria, pero expuesta a riesgo y vulnerabilidad muy parecida a la de los padres, de los hijos, si yo, otra generación. Esa frase que dicen los gringos siempre de sus familias que están no están así, obviamente la pandemia no todo, pero la frase, decirlo como eslogan, 2 meses de cesantía de quedar bajo puerta. Claro. Alguna crisis de salud fuerte o un desempleo y no tienes cómo cubrir tu vida cotidiana, ¿sabes? Claro, son como los grupos que siempre están como al límite y al margen de... Por un lado estamos sometidos al crédito que nos vuelve aparentemente ricos, que ahora la crisis demuestra, ¿cierto?, que no somos ricos, que nos hemos empobrecido, y hay otro como elemento común incluso desde la escuela de Chicago, cuando se ha dado tipo de lo que podría ser un grupo intermedio, lo mismo que decía Pierre Bourdieu. Claro, son grupos que están siempre como al filo de algo, como al límite. La gráfica que tuviste del cuento a mí me parece como significativa. Y también lo que decía Pierre Bourdieu, que me parece como rico, y ustedes lo ven acá, son aquellos sujetas o sujetas que están insertos en trayectorias que pueden ser ascendentes en algún momento y en otras pueden ser descendentes. Podríamos decir que son grupos que siempre están en desequilibrio, de distinta naturaleza. Yo estaba leyendo un libro, que editamos de Adam Mossad, Síndrome de Babilonia, y ahí él dice, también es una caricatura, pero dice, en un pie de página, dice, la clase media chilena, no sé con qué dato, porque no estudiado Chile, pero es un buen libro igual, dice, la clase media chilena se adscribe a pautas de consumo, a una clase media más internacional, que se define por las 5P, que es la aspiración a tener papilla, plasma, piscina, perro, y no me acuerdo qué más, me falta una P. Puede ser que la MUSET, como para complementarte, él trabajó harto con la María. ¿Cuál? Patio, perro puede ser. Claro. Trabajó harto con la Ana María Álvarez de la Silva Enrique, que yo diría que otra persona, otra mujer, que trabaja harto en las clases medias, sí, como las clases medias más profesionales de Ñuñoa. Ellos han hecho harto trabajo de campo, por eso me atrevo a decir que por ahí viene un poco el trabajo de la música de lo que está haciendo. Igual viendo el libro yo pensé en una distinción más desde la vivienda. Los sectores más vulnerables, más populares, acceden a la vivienda formal, todo lo otro, pero la vivienda formal a través del Estado y vivienda que está construida por desarrolladores inmobiliarios y constructores. Y la clase media accede a vivienda en la cual, por eso es tan refrescante lo que hacen ustedes, no tienen acceso en general a tomar ninguna, o sea, no tienen la capacidad ni la posibilidad de tomar ninguna decisión sobre mucho ni dónde viven ni cómo viven, ¿no? En términos de qué vivienda van a tener, qué programas van a tener esa vivienda.
son viviendas construidas serializadamente también por inmobiliarias y por constructoras y se accede mediante crédito, herencia, ahorro, lo que sea. Claro, y la clase alta va a terminar, claro, también tiene eso mucho, porque no toda la clase alta se construye su casa, pero también sí tiene el acceso a la alta arquitectura, que está ahí, no solamente ahí casi. Claro. En ese sentido, de que ustedes... Pero iba a decir algo completo. No, terminaste ahí, pero después esa idea, pero ya. terminaste la idea. Ya, de todos los puntos que plantearon, obviamente quedó o se confirmó que hay una vulnerabilidad, ¿cierto?, constante, ese como desequilibrio, ¿cierto?, que puede haber, y que lo confirmó la revuelta y obviamente la pandemia. O sea, estos últimos 3 años dieron cuenta de que ese 60% que de alguna manera en términos cuantitativos o estadísticamente se registraba de lo que era la clase media, rápidamente en un año bajó a un 20 o 30%. O sea, ahí ya se dio cuenta de esa vulnerabilidad y se confirmó que esa clase media de alguna manera se revisa a través de esos números que también incluso no están totalmente registrados porque son muchos con ingresos informales también que puedan haber. Entonces, a mí lo que me gusta teórica y empíricamente del concepto clase media es que te da como que exige estarlos analizando constantemente. exacto. O sea, no quiero decir que las clases populares no se tengan que estudiar, pero como es un grupo tan diverso y heterogéneo que está en la raíz conceptual, te exige que cada cierto tiempo tú estudies sus patrones culturales, sus comportamientos, cómo acceden a la vivienda, cómo se accede a la vivienda de la clase media macro antes de la crisis, incluso desde la crisis del 2008 hasta ahora es totalmente diversa. Totalmente. Sí, totalmente. De hecho, disculpa, Yana, solamente para acuñar, y en un libro también de bifurcaciones, la Julia Donner acuña camadas medias. Y eso incluso es bien interesante. Claro, es bien interesante en relación a que uno genera una categorización, pero ya cuando habla de camada, obviamente entra en esa pluralidad que puede haber dentro de la propia clase media, en este caso chilena. Claro, incluso como en algún momento se decía que en el marco para la definición de la clase media, la educación y el capital cultural eran componentes clave, ¿cierto? Pero hoy día la educación, de hecho, cuando uno mira la estadística al último tiempo de la deserción escolar no es solo de las clases bajas. Si ustedes miran los datos que ha liberado el Ministerio de Educación, también te advierte que hijos de profesionales y técnicos que entre comillas ya ocupan las categorías mayoritarias de las clases medias, también entran en proceso de deserción escolar. También los datos van mostrando qué tan segunda generación universitaria o cómo se insertan las segundas generaciones universitarias de estas clases medias respecto a las primeras. E incluso los patrones culturales, yo me acuerdo que cuando estudié al centro y llegué a una definición, el consumo del libro, por ejemplo, si te comprabas un libro, o desde decidir ir a Miami, a Acapulco o ir a Buenos Aires, te daba un perfil de clase media muy distinta. Incluso uno podría arrastrar la raíz del origen. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen residencial, la trayectoria de vida de aquel que prefiere comprar un libro respecto a aquel que prefiere ir a Miami en relación a aquel que prefiere ir a Buenos Aires? Exacto. O sea, también el componente de lo que se habla de las clases medias, de que la subjetividad que tiene el capital cultural también es súper diverso, uno no lo puede como anclar. Por eso la idea de las camadas también me gusta, porque como que va identificando la diferenciación que existe al interior, no sé, en los mismos chicureos. Hay zonas de chicureo, desde el chicureo original, que son algunos miembros de la clase media alta, que eran hijos de la clase alta, de Vitacura y Los Condes, que se van a ver, ir a vivir, ¿cierto?, por distintas causas, un espacio X. No son los mismos que viven en los proyectos más pequeños, que están desde el supermercado Líder al otro lado de la laguna, son distintos los orígenes. Y eso a mí me parece como rico la oportunidad que entrega el dinamismo que tiene la clase media y obviamente la fragilidad en la que estamos expuestos. Totalmente. Sí, bueno, nuestro libro, si bien, claro, aborda la clase media
desde la vivienda, o sea, entender cuál es cómo se relaciona la arquitectura con las clases medias, con la problemática de la vivienda. Entonces, como para llevarlo un poquito más allá y quizás profundizar en cómo se entiende, y que también por eso nos interesaba generar este cruce disciplinar, cómo se entiende la problemática actual de la vivienda con las clases medias, o sea, cómo lo hemos visto este último tiempo, o sea, que las clases medias o esta generación de los 35 no vamos a tener casi opción de comprar vivienda. Entonces, ¿cómo se puede analizar desde estas otras disciplinas que en realidad siempre son las que lo han estado analizando más que la arquitectura? De hecho, hoy en el libro somos súper críticos con que la arquitectura está súper alejada de este segmento, está súper alejada de esta problemática, y que tú lo mencionaste un poco, claro, hacernos cargo de estos proyectos y de esta problemática, como desde la fisura un poco de cómo esta gente quiere y puede acceder a la arquitectura y a una vivienda si no tiene la opción de comprar una vivienda en un edificio inmobiliario, no sé, de 30 pisos en un departamento, no sé, de 30 metros cuadrados, o sea, la única opción que tiene. Entonces, ¿cómo podríamos profundizar desde sus miradas? Yo lo conecto con algo que dijo también ya hace poco, lo de la vulnerabilidad. Yo creo que eso es esencial para comprender todo el mercado de la vivienda en Chile. Y yo creo que el fracaso de la constituyente para mí tuvo varios componentes. El más importante, al parecer, fue desde el racismo, probablemente, la incomprensión de lo que significaban, o la mala comunicación que fue el tema de los tribunales de pueblos originarios, en fin, todo ese tema. Pero lo segundo, creo yo, y lo que salió en una encuesta, y yo lo creo fervientemente, fue el discurso que instaló la derecha, exacerbando esta idea de te van a quitar tu casa, o te van a poner a alguien a vivir en tu casa, o hay un cuestionamiento profundo de la idea de propiedad. Y eso te revela, o a mí me reveló con más fuerza aún que antes, justamente la importancia de la vivienda en un país donde uno tiene muy poco y está quizás a 2 meses de quedar en la calle. La necesidad de tener algo que te dé alguna seguridad. O sea, sabemos que las jubilaciones no dan, que el mundo es muy incierto, especialmente hoy día con la crisis climática, con las pandemias, con lo que hay. ¿Qué es la vivienda? La vivienda es seguridad. Para la gente más rica quizás es menos importante porque tienen otra seguridad, tienen activos, tienen capital, tienen inversiones. Para la clase media es lo vital. Entonces, me pueden quitar todo, pero tengo mi casa. Que nunca es tu casa porque también suele ser del banco. Pero tengo mi casa, voy a tener mi casa o lo estoy pagando. Entonces, claro, yo creo que eso es esencial. Y lo que está pasando ahora, creo yo, que muchas familias y jóvenes no tenemos, yo no tengo casa propia, acceso a poder comprar una vivienda. Eso está reemplazándose por cosas similares que han liberado y expandido la especulación inmobiliaria, pero sigue siendo invertir en ladrillo, como pasa en Argentina y en otras partes. O sea, no te compré una casa para ti, pero te compré un departamento para arrendar, un departamento de 30 metros cuadrados en el centro para arrendar sobre inmigrantes, lo que genera también otro tipo de violencia sobre otro tipo de alza en precios. O lo que está pasando, que es lo que estoy estudiando ahora, una gran cantidad de personas comprándose terrenos. Y quizás no vas a tener 200 millones o acceso a un crédito, pero hay terrenos ya no sé cuánto, pero podríais comprar y terrenos a 10 millones, a 15 millones, a 20 millones, que es accesible. O un crédito de 10 millones para clase media es accesible. O podéis ahorrar y pedir el remanente. Entonces, esta idea de comprar tierra, porque es lo que te da algo de seguridad, sigue estando muy presente. Eso. Sí, conectando con lo que preguntaba Fabiola y lo que hicieron con Yair, yo me sentí súper representada un poco en algunas de las historias, porque es un poco mi historia de vida, pero a mí de las historias que más tuve tiempo también de leerlo con más detalle, la de la construcción de la casa La Barra, en Los Prados, me pareció súper interesante. Y primero quería decir algo: yo siento que cada vez los y las arquitectas son más bacanas, son más apegados, como los geógrafos y geógrafas, o los sociólogos y sociólogas, como a algo que es necesario, que la casa no se puede hacer,
la vivienda no se puede hacer solo con un arquitecto o una arquitecta. O sea, yo creo que hay una apelación desde el libro y lo dicen los testimonios de la señora Andrea Navarro, que se requiere un arquitecto, un sociólogo, una psicóloga, un geógrafo. La relación con el municipio cambia. Y bueno, hay como que se me mezclan varias cosas. Lo primero que quería comentar es que cuando leí el libro y vi los Venegas, claro, los Venegas me hacían sentido en los 90 y los 2000. Pero ahora no encuentro mucho los Venegas, o hay unos Venegas, porque tampoco sé qué otra familia como más moderna, pero de alguna forma los Venegas de alguna manera retrataban la clase media noventera por democracia, ¿cierto? Por dictadura, que era bien significativa, que era más periférica. Para los Navarra, para mí, el relato y la experiencia que ustedes tienen con la familia de Los Prados, son otros Venegas más contemporáneos, por decirlo así. Pero un poco lo que dice Ricardo, a mí yo lo hago símil esta historia con los campamentos que yo veo en Antofagasta, en el norte, digo, no solo Antofagasta, donde se configura un campamento a una cuadra de los padres o de los abuelos que accedieron a un terreno grande, que fue una toma de terreno que luego se legalizó, se le dio el título de dominio, y a pesar de que esa casa era grande, como el suelo era amplio para varias casas, igual en algún momento alguien se sintió allegado y cruzó la calle y construyó otra casa que es muy parecida a la casa de los Navarra, que es en Los Prados, que es una comuna pericentral, y que en mi juicio, desde el relato que ustedes hacen, desde la gráfica, también desde las emociones que se logran transmitir tanto en el escrito como en las imágenes, lo que yo sentí desde el relato que hiciste tú, Jenny, Fabiola, con la familia Navarro, son varias cosas. Primero, dada la crisis habitacional y la crisis de distinta naturaleza, la familia Navarro está reafirmando que viven en un lugar de acceso a todo. A pesar de todo, de la crisis, no están en la periferia, están bien ubicados. Y el bien ubicado tiene que ver con la casa, y ahí me gustó la lectura que le hicieron, porque ya no es la casa como objeto, es la casa objeto-sujeto, y la casa como un espacio productivo-reproductivo, que ven que es muy fuerte en el lenguaje feminista, más que en el lenguaje del hombre. En Andrea yo lo leí, o en el relato de ustedes. La casa como un espacio de ancla y arraigo, y al igual como me pasa en los campamentos, no quiero decir que en todos los campamentos, y tampoco quiero decir que son todos iguales, ni que en todo hay que erradicarlo, es más complejo. Pero en alguna experiencia de campamento, lo que yo veo en la casa pericentral recuperada por ustedes, que significó ahorro, ¿cierto? Confianza, se reivindica la permanencia de lo que yo de alguna manera en mi libro identifiqué como las viejas clases medias que se han ido empobreciendo, que nunca he escrito más de eso, no me ha dado el tiempo, pero y estas viejas clases medias que quedan entre los centros de las ciudades y los pericentros tampoco son sujetos o sujetas de política pública. A pesar de todas las críticas que yo tengo con el ministro Rabinet, quien fue alcalde de la Comuna de Santiago, al menos en la primera etapa de la Cortesán, de la Corporación de Repoblamiento, se ponía en valor los antiguos, que de alguna forma se tributan a partir de lo que ustedes hacen, pero yo no sé si todas las familias de las clases medias pueden tener un ahorro para remodelar la casa o construir una nueva casa, porque claro, en Los Prados, en Cerro Navia, en Quinto Normal, donde yo vivo, en el mismo Renca, por hablar de Santiago, pero uno lo puede llevar al norte también. Claro, las casas de los barrios centrales y pericentrales de las viejas clases medias son casas en terrenos de 200 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, que no se encuentran en cualquier lugar. Y yo lo que algo del relato de la familia Navarra, que a mí me gusta mucho, porque ellos reafirman que dentro del espacio antiguo, más viejo, la casa es nueva. La casa es nueva en un territorio, como decía Ricardo, súper especulador, donde cuando Ricardo y yo estudiamos, y ustedes igual, soñamos con comprarnos casa. Yo le digo a mis estudiantes, no sueñen más porque o sea, súper desesperanzadora la profe. La casa como espacio de bienestar,
lo que ustedes anotan en la casa como el espacio que facilita el trámite. ¿Por qué? Porque ustedes de alguna manera están apoyando un proyecto que está basado en la arquitectura, que es más de urbanismo popular, como también se trabaja en Argentina, que es poner en valor un espacio bien ubicado, poner en valor lo que la política habitacional no puede poner en valor por distintas razones, que es las redes sociales y familiares que tejen las familias. Si uno no puede llegar y trasladar a alguien, aunque viva en un campamento en una toma, no puede ser tan brutal la decisión. Y lo que más me gustó cuando las personas le decían, cuando las preguntas que ustedes, Fabiola y Yair, le hacen, ¿le gustó la casa? ¿Le gustó la experiencia? ¿Les gustó porque ustedes lo hicieron partícipe del proyecto, a pesar de que hay lucas? No es que se haya contratado y se fueron, sino que fue un proyecto colectivo. Y eso a mí me recordó mucho la forma en cómo en la época de Frei Padre se construía. Cuando la casa yo sentía que se entendía más como objeto-sujeto, por decirlo así. Sí, ahí hay un punto bien importante que de alguna manera ahora discutiendo muy recientemente los contenidos del libro, ya está a la luz. Claro, hay una relación del habitante, en este caso, del usuario, pero también de entenderlo, en este caso, de manera más compleja, de también entender su problemática en la familia. Y era algo que no podíamos dejar de mencionar, que era también los procesos que llevaba Fernando Castillo Velasco. Claro. Entonces, y Villa la Reina, que no es que uno esté inventando la rueda y tampoco nos esté generando esas relaciones afectivas. Hoy en día está tan en boga también la discusión sobre los afectos y los cuidados. Y de alguna manera creo que esos proyectos nos han dado la posibilidad de poder ejercer o desarrollar esa capacidad, de alguna manera para poder, en este caso, concretar los proyectos, entender esas familias también, de que hoy en día la familia nuclear o la familia clase media ya no es una familia nuclear, sino una familia mucho más diversa también, mucho más heterogénea. Entonces, en ese sentido, la casa obviamente también se transforma en un soporte político lleno de fricciones, pero al mismo tiempo, como decía Ricardo, de los cuidados también. Y que obviamente es fundamental también tener esa red social, que es el arraigo que tú decías también sobre establecerse y quedarse en un lugar, en un barrio, ¿cierto? Sin tener que irse a la periferia o a un edificio, ¿cierto?, de alta densidad. Claro, lo otro que yo encontré interesante Dale. No, lo que quería poner en valor, no sé si van a ver para los siguientes. No, lo que me pareció interesante como de este urbanismo más social, por decirlo así. Y qué bueno que te gustaste Fernando Castillo Velasco, porque yo creo que en Chile tenemos tan buenos arquitectos que no nos acordamos, o urbanistas en general, que hay que mirar, hay que rescatar las cosas buenas. A mí lo otro que me pareció como íntimo de la manera como ustedes abordan la necesidad, y aquí voy a hablar de las clases medias más envejecidas, por decirlo, en territorios más viejos, son varias cosas. Primero rompen con la estructura del hogar. O sea, la gráfica que ustedes instan es cuerpos distintos, edades distintas, rangos etarios diferentes, que hay un sociólogo francés que se llama Jean-Pierre Lévy que habla de la estructura familiar diferenciada, que no es solo mamá, mujer, sino que puede ser dos padres, qué sé yo, o dos mujeres, o la abuela. Y eso de alguna manera transmite las imágenes desde la atmósfera que ustedes logran a partir del compromiso de la recuperación, reciclaje, una obra nueva. Eso me pareció súper interesante porque yo creo que con el proyecto de encargos comunes ustedes dignifican al ser humano. Más allá, yo sé que hay plata también, porque ustedes la necesitan, obviamente, ¿cierto? Y hay que apagar el trabajo de todos. Pero me gustó la apelación a la dignidad, porque la dignidad tiene que ver con cómo esa persona que habita, o los que habitan, o las que habitan en el lugar, tienen demandas de cuidado diferenciadas, quieren tributar un lugar que conocen, seguir conectándose, pero con un proyecto del que ellos se sientan parte. Y para mí, yo no tengo una definición de dignidad, pero súper compleja, pero al menos dignificar, lo que ustedes hicieron es
poner en el centro a las familias que ahorraron dinero para una obra. Y eso está en la base del respeto. Y yo creo que eso es como, también me gustaría que el ministro Montes lo viera y el equipo que trabaja con él, porque creo que el desafío que existe no es solo si vamos a erradicar campamentos en los 4 años, sino que también qué vamos a hacer con todas las clases medias, viejas, empobrecidas, que viven en el espacio central y pericentral, y que no todos tienen dinero para pagar encargos, que ojalá lo hicieran ustedes, pero hay que pensar un subsidio diferenciado para este tipo de grupos. Eso también como que saqué de elección de encargos públicos. Sí, no, estaba pensando con respecto a claro, de estas clases medias empobrecidas. Nosotros cuando partimos con encargos comunes, lo que les contábamos hace un rato, o sea, empezamos a hacer el estudio de la clase media para poder hablar con un poco más de propiedad sobre lo que queríamos decir, y lo que les decíamos hace un rato también y que lo conversamos ampliamente ayer, identificar que desde la arquitectura no había textos, si había, no sé, proyectos eran muy pocos, no estaban registrados, entonces identificar eso fue bastante complejo y claro, eso nos llevó a estas otras disciplinas, pero también creo que es bien interesante y que por eso a nosotros era súper importante generar este cruce interdisciplinar, porque nosotros también lo veíamos y que lo hablamos siempre, lo veíamos de una forma quizás mucho más desprejuiciada y sin tanto conocimiento, pero más como de la guata, porque siempre lo decimos, nosotros venimos desde este contexto, entonces para nosotros claramente estos proyectos son proyectos que ayer también lo comentábamos, de la vecina, del tío, no sé qué, de la amiga de una amiga, del boca a boca. Eso sale del libro, o sea, lo comenta. Claro, entonces nosotros empezamos súper intuitivamente a avanzar con el tema de la clase media, entonces, claro, llevarlo a teoría y en darnos cuenta que desde la arquitectura no estaba pasando nada fue súper fuerte. Y cuando empezamos a ver esas cosas, también empezamos a darnos cuenta que estábamos operando no solamente en barrios que eran barrios, si bien era una clase media, no sé si tan antigua, porque por ejemplo los barrios de Maipú, que son estas casas de psicología, son barrios más contemporáneos, pero también empieza a pasar que empezamos a operar en casas que en algún momento fueron viviendas sociales, claro, y que hoy por hoy ya no lo son. Entonces, tienen todavía la condición de vivienda social, pero esas viviendas ya las personas quizás tuvieron una movilidad social por el lugar donde están ubicados hoy por hoy, quizás su barrio ya está pasando el metro, qué sé yo, cambió en términos urbanos. Entonces, esa gente, al nosotros entrar con el proyecto, primero ya su vivienda tiene otro valor, ya no tiene el valor de una vivienda social, ya tiene un valor que está en el mercado, quizás tasada, no sé, por decir 80, 90 millones, 100 millones, y que para eso ya no califica como una vivienda social. Y que también tiene, lo que decíamos, tiene los recursos, porque no solamente a lo mejor tiene ahorros, pero tiene un hijo que es profesional, o no sé, ellos mismos quizás tienen un negocio, qué sé yo, entonces están esos recursos. Entonces, eso empezó a aparecer y también fue súper interesante empezar a indagar en eso, pero igual siempre quedó un poco en la nebulosa de qué es lo que está pasando finalmente con estos barrios, que son barrios que están envejeciendo, que sus viviendas dejaron de ser viviendas sociales y que las personas, claro, tuvieron esta movilidad social y pasaron a ser de clases populares a clase media. ¿Cómo lo un poco? Ese fenómeno que, si bien lo que decía Jay, no estamos inventando la rueda ni descubriendo la rueda, pero es un fenómeno que está ahí y que, por ejemplo, pasa mucho en Quinta Normal. O sea, son barrios que en un momento eran barrios bastante vulnerables y pobres, y hoy por hoy la Quinta Normal ya está invadido como por inmobiliaria, o lo mismo en Presentación Central. O sea, lo primero que pienso es, una vez más, como quema la política de vivienda pública en general de la concertación. Porque los barrios que están diciendo no son barrios de la concertación y de los últimos 40 años, sino que son barrios de buenas políticas de vivienda. Al contrario de la política, parte de la política concertacionista, que nos ha llevado por primera vez en la historia de Chile a deponer vivienda pública.
que debería ser un escándalo, ¿no? Mucho más de lo que lo es. Entonces ahí es interesante porque nuevamente ponemos el foco, igual que hizo Yana, no en la vivienda, sino en barrio, en el tejido social, en una conexión, en la capacidad de acceso a servicios públicos de calidad, a barrios que pueden haber sido viviendas sociales, que pueden haber sido pobres, pero estaban insertos o rodeados de mixturas sociales, que facilitan lo que se puede llamar una geografía de oportunidades, justamente con acceso a mejores oportunidades de vida y con lo mismo movilidad social. Entonces yo estoy pensando, mientras hablaba tú, pensaba, bueno, ¿qué pasa con la gente no voy a estigmatizar, pero de vivienda social no me da ningún nombre específico, pero de tal o cual vivienda social, porque en los 90, rodeada de pobreza, a la vez rodeada de otros niños de pobreza que han pasado 20 años y quizás pasen 40 años y probablemente esas casas no van a valer mucho más y esa movilidad social que pasó en otras partes, en esos lugares quizás no ocurre. Lo que nos lleva a la pregunta de también como, cuáles son los desafíos que ustedes podrían, no ustedes, pero digo, la gente que se inspira en su trabajo, podrían tomar en ese sentido. De alguna manera, no es que, o quizás sí, interpelan y cuestionan también de que estas vías, ¿cierto?, llamémosla alternativa, son mucho más concretas que incluso la opción de subsidio o de otra alternativa que te pueda generar una política pública habitacional de hoy en día. Es que yo pienso un poco, igual esto tenía hasta porque en entrevista acá. Sí. Bueno, no, porque me gustó la interpelación que hiciste, Ricardo, porque usted obviamente te dicen en el libro, ¿cierto? Y tiene las tres experiencias, ¿cierto? Desde una vivienda de cero, ¿cierto? La ampliación y la remodelación. Yo sí creo en el Estado y yo pienso que tengo una pequeña preocupación, a pesar de que tengo mi corazón por el presidente Gabriel Boric, no sin ningún problema, tengo un poco de miedo de lo que él propuso. No recuerdo, tenemos cierto miedo en que él propuso que, idealmente no recuerdo el número exacto, ayúdenme, pero 100.000. 250.000 viviendas en 4 años. El primero eran 100.000. A mí me preocupa el número desde el punto de vista de lo que dijo Ricardo, no conectamos los problemas de la concertación, que ya los ultra mega sabemos, la Ana Soberani con el Alfredo Rodríguez la dejaron súper bien patentados en los contextos. Sino más bien, porque también tengo preocupación de que ahora está la moda de los campamentos, con los cuales yo trabajo, pero de repente cuando hay problemas de llegamiento, se podría resolver el problema de un núcleo familiar o de varios hogares mayores con un apoyo distinto. Ahora no tengo la solución, pero necesitamos buscar Servicio de Impuesto Interno, Ministerio de Bienes Nacionales, porque siempre le echamos toda la culpa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo también. Y los municipios, que nunca se nos olvida, los municipios tienen un rol significativo en decirnos qué subsidios, qué estrategias se podrían diseñar, porque ya está claro, o sea, no se puede comprar nueva vivienda, o sea, es imposible. Entonces, pero sí se puede crear como estos, no sé cómo se llaman estas viviendas que hay ahora en Ñuñoa, que compran un lote y hacen como condominios cerrados. Tiny houses. Townhouses. Así, pero no para. Los townhouses son para los que hacen medias altas, ¿cierto? Porque también hay la de esas. Pero podríamos hacer un modelo así. Y que incluso volviendo a Sabatini, que fue el maestro nuestro, ¿cierto?, que nos enseñó harto sobre cómo podemos reducir la segregación. Cuando tú dijiste Quinta Normal, me acordé de Pancho Sabatini, porque en Quinta Normal se hizo el Hospital Félix Bulnes, alrededor del espacio del Hospital Félix Bulnes están conjuntos habitacionales de 60, 80 metros cuadrados para familias que tuvieron que depositar algo y el Estado lo subsidió. Luego están las poblaciones emblemáticas de vivienda de interés social, ¿cierto?, apoyadas por el Estado, como bien dijiste tú, Ricardo, todo antes de la concertación. Y luego está. También. Y también, claro, no lo hizo muy bien tampoco. Claro. Y las otras viviendas que en el caso que nosotras vivimos, más barrio Jardín, que son viviendas de un terreno de 150 a 300 metros cuadrados, ¿cierto? Pero bajo la lógica de que ahí va a vivir el médico, la médica, la enfermera, el obrero, el técnico, todo.
Y de alguna forma siento que esa experiencia, que era con otro tipo de arquitectos como más jerárquicos, más machistas, o sea, era otra época, no los quiero culpar porque no los conozco a todos como para decir que todos eran machistas, pero lideraban más por algo que ustedes ahora, con una movilidad, ¿cierto? La trayectoria, que era lo que nos trataba 10 por 10, esta trayectoria de movilidad social que nos caracteriza, ¿cierto? Hace que de alguna manera, desde nuestra propia experiencia, construyemos y pensemos vivienda con una emoción distinta, porque nos sentimos un poco reflejados. Pero quería volver a eso, como hay un desafío de que ojalá lo que nos dijo el presidente no esté exclusivamente orientado solo para las familias en campamento, porque también hay un clamor de muchas viejas clases medias que se han ido empobreciendo, que en el norte, donde estoy trabajando más, o acá en la Comuna de Santiago, donde trabajo harto tiempo, nos decían: aquí no llega nunca el Estado, acá no tenemos derecho a nada, y eso también es súper preocupante. Sí, tomo la pregunta que nos hacía Ricardo con respecto, claro, ¿qué podemos proponer? ¿Qué se hace ahora en adelante con lo que hicimos en el libro? Y un poco también lo que tú decías, Yanna, de, claro, esta idea de quizás generar políticas públicas, políticas habitacionales, también tomando lo que decía Ricardo, de, claro, nosotros estamos bajo un soporte de buenas políticas habitacionales y a partir de ahí operamos estos proyectos que hicimos. Y nada, estaba acordándome que quizás también me olvidé de comentar que actualmente hay un subsidio que se llama subsidio de microcondominios, no sé si lo han escuchado. Y es un subsidio que se está ajustando. El problema es que el subsidio está enfocado para personas que tienen, están bajo, no me acuerdo cómo la cifra de la ficha. La ficha de interés. La ficha de registro. Entonces, no está enfocado para la clase media, no está enfocado para estas clases medias que estamos hablando. Claro, está enfocado para quizá una clase media, baja, o ya personas que están en grado de vulnerabilidad importante. Entonces, claro, ahí siempre la clase media está quedando de lado, nuevamente, y claramente es súper complejo eso. Sí. Y llevándolo también desde nuestro lado, lo que hemos estado pensando desde que estamos con el proyecto del libro, es que creemos que, un poco lo que hablábamos hace un rato, o sea, como el éxito de las políticas habitacionales de ciertas épocas también van de la mano de la participación de los arquitectos desde las escuelas de arquitectura, que se involucrara quizás mucho el estudiante, el profesor, desde ahí proponer, y creemos que eso claramente se desligó, se rompió esa relación hace muchos años, y nosotros con Yair hemos intentado entrar a las escuelas, obviamente no para que se replique esto, sino simplemente para que se levante la problemática, se pueda abordar, se pueda entender que esto se puede abordar, que son oportunidades laborales, que incluso podríamos también en algún momento quizás proponer, armar quizás algo de muy buena forma y proponerlo como un proyecto en el cual, no sé, se pudiera transformar en subsidios habitacionales para la clase media. Y yo creo que cada vez se ha ido de alguna manera complejizando más esa formación, y llega un punto en que estos mismos estudiantes que son de clase media y se forman en la universidad empiezan también a renegar sus propios barrios donde viven, porque en la escuela se les dice que sus barrios son feos. No explícitamente, pero bajo los cánones que exige o que establece la arquitectura. Yo les quería preguntar por el gusto, sí, algo dicen ustedes, claro. Y me parece interesante porque hay barrios de elite con casas claro, que no podrían decir que son feas, y no se centra en la discusión sobre qué es el gusto legítimo, pero pasa también que lo que decían ustedes, como cómo hacer para no hacer casas de elite en miniatura, ¿no? Claro, que muchas veces uno ve que hay gente de clase media, tiene algo de plata y le pone un pórtico con columnas dóricas. Claro. Dice, pero ¿por qué? Ocupar estos materiales como sucedáneos, o sea, claro, esa fachada presente de cerámica, claro. ¿Y ustedes cómo lidian con eso? Porque si es un proceso participativo,
tamaño de totalmente, pero yo creo que hay un tema de que estos proyectos están de alguna manera también bajo material estándar, o sea, la mayoría de estos proyectos se desarrollan bajo material estándar que ya tienen un poco determinado, en ciertas medidas. Lo que hacemos nosotros es poder extremar las posibilidades en términos de sistema constructivo y en términos de diseño bajo estos materiales estándar. Entonces, por ejemplo, el proyecto de Casa Lavada con un muro medianero, no vamos a colocar el ladrillo en soga, sino vamos a generar un tejido. Muy bonito. Y eso de alguna manera también yo lo entiendo como parte de democratizar el conocimiento también, de entender de que esto tiene mucho más posibilidades y no solamente como lo hemos entendido desde siempre. Pero yo me pregunto cuánto hay de imposición de un gusto. Yo creo, Ricardo, porque igual se parece o tiende a parecerse a una casa. Sí, yo creo que cuando las familias se abren a la posibilidad de poder ver la respuesta desde la arquitectura. Ajá. Y en ese sentido como entregar ese conocimiento, yo creo que ahí hay una disposición mayor. Sí, o sea, la diversidad. Claro, y están las familias tan dispuestas a aprender y a entender lo que uno puede entregar a través del proceso de diseño. Ayer lo conversamos harto de eso porque sería la pregunta, un poco lo mismo que te estoy preguntando ahora, ¿cómo es esa lucha de un poco que ellos entiendan? Éticas. Claro, y también la lucha de ganarle el trabajo al contratista. Claro. ¿Cómo nosotros competíamos con el contratista y con el maestro? Porque, claro, el contratista le entrega lo que la gente quiere tener. O sea, ya una casa, listo, esta vale. Y listo. Entonces, claro, yo creo que uno de los trabajos importantes que nosotros hacemos, que ayer estaba invitada Gabriela García Cortázar, la Gaby nos decía, pero ¿cuál es como la estrategia como para lograr todo esto que es lo que te preguntaba? Entonces, una de las cosas con las que nosotros partimos siempre, y que también es un poco lo que dice Yair, es hacer un trabajo participativo desde el inicio, en el cual nosotros primero es lograr tener la confianza que ellos, o sea, lograr tener confianza como en el equipo, o sea, nos transformamos en equipo todos, partiendo de la base de que ellos nos están entregando sus ahorros de la vida. Entonces siempre se los declaramos a ellos, ustedes están entregando plata, que es plata de toda su vida. Por lo tanto, necesitamos generar una relación de confianza. Eso yo creo que es un punto clave para poder partir. Y luego va de la mano con el proceso de diseño, es un proceso participativo. Y dentro de ese proceso participativo nosotros le hacemos entender cuál es nuestro rol, porque la gente no sabe lo que hacemos aquí. ¿Cachai? Entonces, cuando nosotros logramos hacerlos entender cuál es nuestro trabajo, por qué hacemos lo que hacemos, ellos empiezan a entender por qué les podemos proponer ciertas cosas con el mismo material de la casa del vecino. Cuando ellos nos llegan y dicen, no, quiero la misma casa del vecino, o sea, esa me gusta, por favor háganlo igual. Y nosotros, ya, entonces obviamente no se los decimos, obviamente no tratamos de luchar con ellos, sino que les decimos, mire, la casa de su vecino tiene estos materiales, nosotros podemos trabajar de esta forma, quizás la casa de su vecino no funciona bien en términos térmicos porque el material no está ocupado, no está instalado de buena forma. Entonces ahí empezamos a trabajar con ellos, y cuando logramos que ellos entiendan nuestro trabajo y que ya no somos los ingenieros ni los constructores, porque eso nos dicen, usted es ingeniero, no, somos los arquitectos. Entonces cuando logramos hacer ese trabajo, ellos entienden que podemos llegar a otras cosas con lo mismo. Claro. Es que ahí yo quería rescatar como dos cosas con las que también a partir de la pregunta, que una es como la ética del arquitecto o arquitecta, y yo creo que eso, no sé si en la escuela yo no puedo hablar de mi facultad sin decir, porque no hago clases en arquitectura, yo hago clases en geografía, en algunos magísteres y en el doctorado, la ética de la arquitectura, y me imagino que también en las clases medias, sobre todo las más empobrecidas, y también las clases populares, están igual un poco como traumadas por las ejes. Sí, entonces en el fondo quería tomar dos puntos. ¿Cómo se transmite la ética del arquitecto o la arquitecta, lo que hace y cómo dialoga con otros para lograr el proyecto que la familia quiere? Dos, ¿cómo ustedes, me acordaba la familia Navarra, cómo ustedes convencen a la familia Navarra de que una materialidad es mejor que otra? Y yo creo que eso en general
están las políticas habitacionales, tampoco lo hicieron las EGI, y no sé en qué momento de la disciplina de la arquitectura, o creen ustedes que podría educarse en la ética de la arquitectura, y también lo que me quedó como de los 3 casos que ustedes mostraban, que la materialidad no debe ser la misma en distintos territorios. Eso también les falta, que obvio, o sea, se construye con materiales que existan en el mercado, que sean más baratos, digo en general, como las grandes empresas inmobiliarias. Pero obviamente hay que hacer un ejercicio de ajuste de materialidades en distintas. Yo te escuchaba, Fabi, y le decía, ¿cómo puede ser una de estas casas rompiendo la Quinta Monroy en Iquique? Me van a matar con estos comentarios, pero no importa. O cómo yo como arquitecto podría haber construido mejores viviendas en Iquique o en Alto Hospicio o en Valparaíso, con condiciones geográficas y climáticas totalmente distintas, previo obviamente lo que ustedes decían a la negociación con las familias. Y ahí como tercer punto, quería la experiencia de renovación urbana como discurso político me pareció interesante en los 90, pero me pareció nefasta. O sea, no podemos volver a construir subsidios para grandes empresas inmobiliarias que lo único que hicieron es lucrar, pero también vuelve a la ética del arquitecto y la arquitecta. ¿Cómo lo que ustedes hacen se mantienen esos marcos éticos más emocionales y no se vuelve también una manera de lucrar? Lo planteo porque siempre los estudiantes te dicen, hay 4 puntos. ¿Cómo ustedes, como arquitectos grandes, maduros y maduras, estimulan más a los estudiantes de arquitectura más pequeños y pequeñas? Porque ahí yo siento, lo digo así con mucha... Por un lado, nuestra rectora La Rosa de B nos insta siempre a que incluyamos tempranamente a nuestros estudiantes en proyectos, en cosas concretas. Nuestro decano Manuel Amaya también está como ahí como empujándonos a todos que hagamos algo, cosas concretas donde los estudiantes estén casi en la facultad prototipando, tocando, etc. Pero también por otro lado uno se encuentra con una parte de ellos más desesperanzada, uno puede volver a la pandemia y antes de la pandemia, la crisis, etc. Cómo uno también los convence para que tempranamente formen colectivo y que nos ayuden a repensar distintas estrategias de recuperación de terreno y de inmuebles dentro de los lugares centrales y precentrales, con la restricción que dijo Ricardo, que todos sabemos. O sea, es difícil que el Estado, siempre repito lo mismo, a mí me encantaría que Andrónico Luxi se diera terreno en Antofagasta, se diera, o sea, tiene tanta plata, ¿cómo no va a ceder un pedacito de terreno que podría cambiar la imagen del centro de Antofagasta? Y un quinto punto que no quería hablar de toda la experiencia de los 3 casos que ustedes mostraron, yo siento que Chile, la política territorial, porque no creo que cual solo la habitacional, abandonó los lugares centrales y pericentrales, están abandonados. Ustedes revisan que los subsidios son insuficientes. Y eso no es solo chileno, eso es bien latinoamericano, paradojalmente. Cuando se mudó en la periferia está toda merced de los inmobiliarios de nuevo que vuelvan a los centros a... Yo creo que hay varios puntos, 5 puntos. Voy a intentar abordar algunos. El hecho de poder generar un diálogo que no sea netamente estético a través del material, ¿cierto? Es el hecho de entrar en una conversación sobre las condiciones de habitabilidad, las condiciones espaciales. Y obviamente ocupamos ejemplos que pueden estar en el contexto más inmediato, que son las propias presiones de los vecinos. Entonces, ahí es donde mostramos las problemáticas de habitabilidad que puedan tener esas viviendas. Y desde ese punto mostrar... Igual me parece muy importante como volver a hablar de la belleza. Sí, no, es que por eso voy a eso. No voy a eso. Entonces, cuando sea que sea como clara de final. Cuando un ejercicio de arquitectura, que en este caso el proyecto, responde a esas problemáticas de habitabilidad y al mismo tiempo propone cierto proyectual de la arquitectura, yo creo que ahí ya se empiezan a entender lo que decía Fabiola, el rol del arquitecto. Y tienen operaciones tan simples como generar luz, luz natural, o generar de alguna manera cierta altura que dé amplitud. En ese sentido tenemos márgenes
donde tenemos que ser muy estratégicos y las operaciones tienen que ser muy precisas también, y obviamente, lo que decía, en diálogo constante con, en este caso, los mandantes, que en este caso Lucía, Luis y Andrea. Y por otro lado, esa misma experiencia que hemos tenido a través de estos proyectos, para nosotros es fundamental llevarla a la academia. O sea, entender sí que la academia son espacios de especulación, pero al mismo tiempo también tienen que tener ciertos matices profesionalizantes. Y en ese sentido, no quiero dejar de mencionar un workshop que hicimos en 2018 en la FAO, que se llama Vinculado Workshop, que fue llevar este mismo caso en cargos comunes para ver las respuestas que podían dar los estudiantes de arquitectura, que en este caso eran estudiantes de tercero o cuarto año, y trabajaron bajo este mismo encargo. Yo le digo siempre, o sea, los proyectos que salieron de ahí bajo este mismo encargo son mejores incluso que los de nosotros. Y eso de alguna manera nos dio la posibilidad de abrir la discusión de que una ampliación puede ser un proyecto de arquitectura importante y de alguna manera discutir a estos clásicos proyectos, llamémoslo tradicionales, y que han hecho uso del paisaje constantemente para generar un discurso desde la disciplina de la arquitectura. Claro. Y dándolo a entender también en el sentido de que estos proyectos también lo hemos hecho pasar bajo esos filtros disciplinares, sean bienales de arquitectura, seminarios, exposiciones, y eso de alguna manera también seduce al propio estudiante, que puede dar una respuesta a una problemática muy compleja, pero sin dejar de lado también una participación de una discusión disciplinar, claro. Que no está disociado, es parte de también. Yo creo que ahí también hay un punto bien importante. Y por otro lado, yo creo, todavía tengo confianza y creo también en este gobierno, me sumo a lo de Guillermo, me perdió esa confianza. Y creo que, porque de alguna manera la mantengo por esta triada que proponen ahora de lo privado, lo público y la academia. Creo que es una triada que es fundamental para poder desarrollar, ¿cierto? Para poder especular y ir testeando las nuevas políticas habitacionales, pero también los proyectos, ¿cierto?, de vivienda que se pueden generar. En ese sentido, claro, Fabi mencionaba microradicación, que de alguna manera fue un piloto en un momento, ahora ya consolida que es la gente que está detrás, ha hecho ya varios tipos de proyectos. Todavía falta ajustar ahí. Claro, falta ajustarlo. Y por otro lado, nosotros, dentro de esa área de las posibilidades que nos daban cargos comunes, fue en un momento plantear un proyecto como un autoencargo de vivienda colectiva, en logrado. Y esto va más asociado a un autoencargo y de buscar nosotros los inversionistas, de poder incluso buscar también a los mismos compradores de las casas, que en este caso son habitantes de los grupos. Como cooperativa. Claro, como cooperativa. Que algo que en Europa se hace, o sea, claro, en Argentina también. Entonces, y que aquí de alguna manera hay ciertos casos, todavía son excepciones, o sea, todos estos casos que son increíblemente positivos en términos de respuesta habitacional, no son políticas públicas, sino son excepciones. Y eso obviamente no deja de generar una problemática. Respóndanle lo de la estética, porque la belleza, porque yo quería preguntarle algo a ustedes. Sí, yo creo que un poco lo que decía Yair, quizás como a modo de anécdota, nosotros al principio cuando nos compartimos con Yair, a mí me interesaba mucho dar respuesta a las familias y el resultado me importaba, pero yo decía, ellos tienen que quedar contentos, tienen que quedar, no sé qué, y ellos decían, no, Fabi, esto tiene, o sea, que sí, que o sea, que sí teníamos que dar respuesta, pero no nos teníamos que olvidar, de la estética del proyecto. Entonces decían, nosotros tenemos que hacernos cargo de este proyecto, del proyecto más pequeño, un proyecto más grande, de la misma forma. O sea, tenemos las herramientas como arquitectos para abordar un proyecto, sea el proyecto que sea, y hacernos cargo de la estética del proyecto, de la belleza del proyecto, y eso también va de la mano con esta disputa de arquitecto-mandante para poder llegar a un resultado que a los dos nos dejara contentos y que también le dejara contentos al cliente. Y de ahí yo creo que yo entendí y ambos entendimos, lo hicimos parte de que, claro, o sea,
no podemos trabajar en una ampliación o en una remodelación sin pensar en que es un proyecto de arquitectura, es una oportunidad de proyectar, claro. Así como una casa de 500 metros cuadrados, un edificio, qué sé yo. Yo Yo creo que de ahí se aborda. Disculpa, que quería responder también lo de la ética, que me parece interesante abordarlo. Eso, no sé si respondo un poco a tu pregunta, o más o menos. No, más o menos, pero está bien, o sea, respondiste en una página. Dale, después sigo yo, o sea, después de ya. Sí, con respecto a lo que preguntábamos, o sea, el punto que nos mencionabas de la ética, de cómo quizá esto llevarlo a las escuelas, y yo creo que desde mi punto de vista es súper difícil en el sentido de que nosotros con Yuri tenemos otro proyecto que se llama X Formas con otro colega que es Nicolás Valencia y el miércoles tuvimos una charla en la Universidad de Venezuela por Zoom y nos preguntaban, claro, por qué nacían estas, o cómo nacían estas otras formas de hacer arquitectura. Y el Nico siempre menciona algo y que lo hemos conversado también como equipo, que es súper importante para entender estas otras formas de hacer arquitectura, entender la biografía de cada uno y nuestro contexto. Y yo creo que la ética, por lo menos como nosotros trabajamos en nuestra oficina, es a partir de nuestra biografía, o sea, lo que contábamos anteriormente. Nosotros siempre nos hemos declarado y posicionado en la clase media, o sea, no es que estemos obsesionados con lo Prado, pero yo soy de lo Prado, por eso es que siempre hemos trabajado en lo Prado. Entonces, primero entender el contexto para poder trabajar con la gente es clave. Y bueno, los arquitectos trabajamos con el contexto, ustedes igual trabajan con el contexto, entonces es súper importante. Y también la biografía de cómo queremos abordar, ya entendiendo la experiencia, lo que hablamos acá, del maestro, de los contratistas. Entonces, si queremos entrar a este espacio, entendemos el contexto, hemos vivido en ese contexto y nuestra biografía ya tiene esa carga, entonces por lo menos desde nuestra parte es imposible operar de otra forma. Pero no sé cómo eso traspasarlo necesariamente a los estudiantes, como para que la ética de verdad sea absorbida y también los chicos lo entiendan desde ahí, porque claramente todos tienen una biografía diferente. O sea, uno puede quizás ser muy majadero diciendo las cosas las tienen que hacer de esta forma, las tienen que hacer bien. Pero es súper complejo, creo. Y otro punto también que quería abordar, que lo hablamos hace un rato y que quizás ustedes desde el área del urbanismo también tienen otra visión, que es cómo, y también un poco de la mano con el tema de los materiales, que es cómo la normativa restringe pero terriblemente a las viviendas en este caso, o sea, a este tipo de viviendas, a este tipo de operaciones. Claro, si bien puede responder de buena forma en términos urbanos, en términos quizás no sé, para edificios, para conjuntos, proyectos, no sé, comercial, pero para la vivienda es súper restrictiva sobre los Venezuela, Brasil, Costa Rica, qué sé yo, en los cuales para ellos es súper fácil poder diseñar y llegar a soluciones arquitectónicas, constructivas, con materiales también estándar, porque la normativa se los permite. O sea, es súper loco cuando lo escuchamos y dicen, no, sí, tuvimos que sacar un permiso, pero bastante rápido, no nos juegan por, no sé, el material o cómo está puesto, no sé. Claro, cuál es el rol de la normativa, pero es muy restrictiva y, o sea, conocemos proyectos y políticas icónicas como la de la pasante, o sea, en los 90 los edificios lustrines, claramente esto es otra escala, pero obviamente repercute no solamente en el tema de vivienda, y también repercute en la imagen, en el paisaje urbano del lugar. Quizás para intentar responder la pregunta de Ricardo sobre el gusto, yo creo que también... Estamos intentando responder está también personalmente... ¿Puedes pasar solo para la que nos escucha la pregunta? Porque yo me quedé con dudas de tu pregunta igual. Que me imagino, quizás no tanto, porque como ustedes remarcan, ustedes vienen de ahí.
Entonces quizás no hay tanta distancia entre lo que ustedes consideran bello y lo que las familias con las que trabajan. Pero creo que sí hay una distancia, porque ustedes están también moderados por la arquitectura, y por las revistas, y por los festivales, y por las bienales. Eso creo. Y yo veo las intervenciones, y son intervenciones, claro, súper limpias, súper... yo llevo 4 años investigando hogares, y espacios domésticos y cultura doméstica material. Y no son las casas con las que nos topamos usualmente en clase media y clase media baja. Son casas, por ejemplo, que no solamente de materiales, sino incluso de programas. O sea, las casas hoy día, incluso antes de la pandemia ya lo habíamos visto, pero desde la pandemia es una locura. Los programas de las habitaciones ya no están contenidos, ¿no? Las viviendas, cada habitación ahora puede tener muchos programas. Exacto. Una superposición totalmente, y temporal, o sea, a una hora es productivo, a otra hora es socio, a otra hora es un gimnasio. Y eso ya venía, nosotros lo empezamos a investigar antes de la pandemia, como te digo. Entonces, claro, pero el arquitecto usualmente trabaja con 6 habitaciones o 5 cuartos, 3, y cada uno tiene su programa. Entonces, ¿dónde está la cocina? ¿Dónde está el dormitorio? Entonces, bueno, hay criterios por los cuales ustedes, y todos hemos sido modelados, ¿no? En términos de programa y en términos estéticos. Entonces, ¿hasta dónde ustedes podrían como ceder? Me imagino que ustedes igual les dolería la pata, lo voy a decir súper, si la casa queda para sus criterios fea. Si la persona insiste, nos acá vamos a poner columnas jónicas. Claro, sí. ¿La tendrían tan libremente como expuesta o irían a la bienal? ¿Hasta dónde llega esa negociación? Hay un ejercicio que hicimos, que fue de alguna manera también ponernos un poco en crisis, en el sentido si nuestros proyectos en el tiempo habían respondido a las necesidades que tenían las familias. Y fue el ejercicio de revisitar estas casas. Nosotros volvimos en 2021 a estas casas a hacer unos registros fotográficos. Y la única, de alguna manera, solicitud que le hicimos a Luis, a Lucía y a Andrea fue que nosotros íbamos a ir un día específico que no hicieran nada en su casa, que no la ordenaran, que la pudieran mostrar tal como fue. Y lo que hicimos también, invitamos a un fotógrafo amigo, Marcelo Plaza, que no se dedica a la fotografía de arquitectura, sino se dedica a la fotografía documental. Y llegamos a las casas y empezamos a hacer un recorrido conversando con Luis o con Lucía, que iba sacando fotos. Y ahí aparecen estas fotos, que por ejemplo, la de la casa de la Barra, donde está el patio de luz. Ese es un patio de luz. Sí. Ya, y ahora una bodega. O sea, había una bodega, y en este caso era un patio de una terraza donde había plantas, donde nosotros los planos teníamos que jugar con una mesita, y funcionó, no sé, un año ahora funcionó así, ahora se transformó en una bodega. Así también como en la otra casa de Lucía se va también modificando el mismo living comedor, o sea, con su mobiliario. Hay una serie de alteraciones que se hacen, que de alguna manera nosotros también las asumimos, y que de hecho el último ensayo que después escribimos, que es nada común, todo particular, o sea, partimos desde el hecho de cargos comunes, pero después entendemos también que no es común las formas de vida y que obviamente van a ir modificando, y que el proyecto debiese ser flexible y de alguna manera responder a esas problemáticas que van teniendo en el desarrollo de cada familia. Claro. Y en ese sentido, sí creo que entramos en una discusión de dejar los prejuicios de lado y poder mostrar esos registros. Que yo entiendo, y yo incluso lo discuto, que la revista de arquitectura, el libro de arquitectura, no lo muestra. O sea, cuando se hacen los registros y la fotografía de arquitectura se hacen simulacros. Y los simulacros que corresponden, o sea, aquí implican que si llevan cierto mobiliario, se arma una escenografía y se sacan las fotos. Y se saca la gente, se saca las reglas. Claro, entonces, de alguna manera, nosotros teníamos que entender también, y para poder adentrarnos en la problemática de la clase media, que estas son las formas de vida dentro de un proyecto de arquitectura, pero esas son. Y en ese sentido también, entender también la producción, por lo menos de la arquitectura contemporánea, donde nosotros nos situamos, también entendemos desde una producción cultural, no propiamente desde la arquitectura. Y en ese sentido también creo que esa manifestación o producción cultural que nosotros podemos ejercer a través de un proyecto de arquitectura nos da la posibilidad también de generar nuevos relatos. Entender lenguajes oficiales que puede tener una disciplina como la arquitectura, pero también interpelar y generar nuevos relatos. Y eso es una constante, una provocación constante que yo tengo como profesor dentro del aula, en los proyectos de arquitectura. O sea, tenemos que
interpelar la historia y tener la posibilidad de generar un nuevo relato. O sea, creo que hoy en día coincidimos nosotros afortunadamente, donde es una cuestión incluso más filosófica también y mucho más amplia, porque creo que es pertinente, a través por lo menos del ejercicio que estamos haciendo en Cargos Comunes, poder generar esos nuevos relatos. Yo de hecho me quedé con la adopción igual pegada, porque busqué la palabra belleza, porque yo no sé si lo que quieres preguntar es de la belleza, como es subjetivo. Lo que sí, al menos desde los relatos que yo vi, no los leí los tres, pero leí uno, pero de lo que escucho ustedes dos, sí produce algo esto que para mí es placer sensorial. O sea, a mí lo que me gusta es que estos proyectos, no estoy diciendo que a ti no te guste, no, quiero desarrollar un poco la idea de placer. A mí me gusta. Le mostré el libro a mi mujer y me dijo, nos tienen que hacer una casa con... porque claro, no sé cuál es la palabra como correcta, la verdad, si estética, si belleza. Lo que sí a mí me produce placer, y digo sensorial porque cuando la miré las fotos, cuando las miro acá, como que me mueve todo, me mueve desde el alma, que me recuerda a mi historia, me mueve desde la sensibilidad que tuvieron y la disputa para lograr un consenso y un acuerdo entre todos los actores que ustedes nombraron. Me agrada porque de alguna manera no irrumpe con el paisaje anterior, preexistente, o entre como en diálogo, y porque imprime una estética para la historia, que de alguna manera nos dijo en la década del 70, o sea, yo es un libro y cada vez lo leo más, y también descubrí a otra arquitecta que se llama Gilma Mosquera, que ella trabaja las viviendas de las comunidades negras del sur colombiano, que yo creo que es un referente que ustedes debiesen hacer, porque la Gilma Mosquera, arquitecta colombiana, con su esposo que lamentablemente murió, Jack April, que es geógrafo, siento que en su trabajo mancomunado súper también íntimo, porque eran pareja, logran un poco lo que ustedes, como mantener un placer sensorial desde la gente. Y yo no sé si ninguno de nosotros se puede salir de los propios prejuicios donde estudiamos, o sea, desde la experiencia. También no quiero matar a todos los arquitectos que no sean de clase media y que no sean de clase alta y no puedan diseñar. Claro que tienen que diseñar. En caso que hubieran disimilitudes, ¿cómo se resuelve? ¿Cachai? En algunos casos quizás más tenso, de más fricción. Yo pienso, no sé, yo no quiero criticar, solo recordar a colegas de mi facultad, Fernando Dauli, no sé si lo conocen, pero Fernando, no sé si hace esto mismo, pero de alguna manera encarna el diseño como para la gente, para algo montó una fundación, no sé si sigue, la Rebeca Silva, ella es diseñadora, pero también de alguna manera cuando se conecta con otros colegas de arquitectura, no recuerdo con quién trabaja la Rebeca, pero también en el fondo ella trabaja sobre procesos de ampliación de conjuntos habitacionales que son mucho más como la Villa Frey, por ejemplo, que son otro tipo de remodelación. Y creo que desde lo que yo quería preguntarles algo, que ustedes, cuando yo vi en la tapa, dije, una amiga, antropóloga, gringa, Amanda Urón, que habla de los comunes urbanos. Entonces quería preguntarle a ustedes, de los tres relatos, desde la vivienda en cero, desde la ampliación, la remodelación, ¿qué es lo que ustedes encontraron en común, finalmente? Porque ustedes nos invitaron a hablar de clases medias, entonces estamos asumiendo que son tres casos, tres ejercicios que revelan distintas tipologías, distintas personas representativas de hogares representativos de las clases medias. ¿Qué es lo común que ustedes observaron ahí? Y el desafío, ya lo dejaron instalado a los ministros. No quiero decir solo al ministro Montes, porque también aquí tiene que estar la ministra de la Mujer, el ministro de Salud, ministro de Salud. La cambiaron. La cambiaron, sí. Porque la vivienda no es solo un problema de vivienda del ministerio, es un problema también de salud, de cómo uno diseña los espacios interiores. Y ahí ustedes dieron, para que después respondan la pregunta, dieron, bueno, propuestas. Hay que verlo desde el predio, desde el suelo, desde el bajo suelo. Ustedes tienen que
que convocar a los municipios, a los directores de obra, a la gente del MINBU, de salud, hay que involucrar a la gente de bienes nacionales, al Servicio de Impuesto Interno, al conservador, porque hay que, definitivamente, me quedó más claro ahora que lo escuché, hay que hacer un cambio a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, si no, esto va a quedar como experiencia particular. Sí. Y yo creo que ahí hay que como instar. Y esto es un solo mensaje. Porque nosotros no creo, lo voy a decir así muy actualmente, obra del libro, desde Encargos Comunes, hemos hablado, pero no es para hablarlo ahora, pero solo lo dejo instalado como otro desafío. Hemos hablado de las clases medias en espacios urbanos y no hemos hablado nunca en general de las clases medias rurales, que Ricardo adelantó algo que ambos hemos visto de manera distinta, las parcelaciones de agrado. Pero también no hemos olvidado las clases medias rurales que se han empobrecido, donde si ya apenas llegamos a algunos casos, imagínense en las zonas rurales que no ni siquiera materia de debate para la arquitectura. Bueno, para la geografía un poco más por la parcela de agrado. Pero bueno, quería preguntarle eso, ¿qué es lo común de estas tres familias e intervenciones que ustedes hicieron? Sí. El nombre del libro es un término que nosotros acuñamos hace mucho tiempo, antes que pensáramos siquiera un libro, y no necesariamente era porque habíamos encontrado un común en la familia, sino que era porque lo pensábamos desde la práctica, en el cual era el primer encargo. El primer encargo que nos apareció, el primer encargo que le podía aparecer a los estudiantes que se iban a titular, que son personas. Pero si lo preguntas de esa forma para poder responderte, yo creo que desde mi punto de vista, lo común que pueden tener las familias de clase media para poder operar en sus viviendas, yo creo que es la necesidad de seguridad. Yo creo que eso se repite y se repitió siempre, o sea, como lo que hablábamos anteriormente, o sea, que nosotros pudiéramos generar ese lazo en el cual ellos sintieran confianza y a partir de ahí, desde esa base, hacer toda la operación que tuviéramos que hacer. Creo que eso es lo que quizás se puede repetir en estas tres familias y en otras familias que hemos trabajado con este tipo de proyectos. No, y lo rico que también que dicen ustedes en la introducción, que la idea de lo común tiene que ver un poco con lo que dice Amanda Urón, que bueno, no voy a entrar en eso, que es más largo, pero en la producción de vivienda ella trabaja en Washington, en la producción de viviendas colectivas, en este caso con inmigrantes, pero en terrenos, en territorios que son... Lo que iba a preguntar ahora, en el momento se queda un salto, y no vivienda individual, aunque sean familias extendidas, sino a viviendas colectivas. Formas colectivas de habitar. Sí, o sea, fracasamos nuestro proyecto. No es fácil, de hecho llegamos a cierta instancia de desarrollo y después puede ser más fácil. Claro, claro, porque esto era netamente como autoencargo privado, faltaba una parte pública que hoy en día podría cumplir un rol fundamental. Avanzamos hasta cierto punto y ya después se cayó el proyecto, pero es algo que siempre hemos estado dando vuelta. De hecho, hemos dictado talleres de vivienda colectiva en UNLA y por otro lado un curso también en UTEM relacionado a vivienda colectiva para clases medias, que es algo que estamos de alguna manera revisando, ¿cierto? E investigando constantemente. Solamente para complementar lo de Fabi, yo creo que también lo común que pueden tener estas familias, quizás suena muy evidente, o sea, muy obvio, que es el sueño de la casa propia, tener la posibilidad de poder cumplir el sueño de la casa propia, que hoy en día no es tan obvio. Y que va en contra de la vivienda colectiva. Claro, y que de alguna manera también dentro de este contexto que estamos viviendo es el patrimonio no solamente del núcleo familiar, sino también de 2 o 3 generaciones. Claro, de los familiares. Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que ese es el común que podemos también detectar sobre esta familia.
incluso también mirándolo con distancia, en el sentido que también se han ido confirmando ciertos aspectos, en el sentido de que se ha ido sumando más gente, o ha habido una movilidad y un cambio también de estas familias, una diversidad, pero que al mismo momento siempre va respondiendo a estas 2 o 3 generaciones. Es que lo que están diciendo ustedes, no sé, Ricardo, si estás de acuerdo, pero yo siento que ustedes están interpelando, están como revisitando incluso la vivienda colectiva, porque si uno amplía la escala, esto puede ser muy geográfico. Claro, las intervenciones son individuales, pero los beneficiados o las beneficiadas es un colectivo que no responde al núcleo familiar tradicional. Pero si uno lo amplía en el predio, uno puede diseñar viviendas colectivas dentro de un predio de carácter individual. Es como ceder derechos colectivos donde nadie sea propietario, todos comparten la propiedad más allá de la herencia, pero se diseña un proyecto colectivamente, incluso discontinuo dentro del lote. No sé, que un poco la esencia intergeneracional, por ejemplo. un poco la esencia del subsidio de vivienda de microerradicación, pero que está por enfocado en lo que no es protección. Claro, que eso obviamente son problemáticas que se comparten con los sectores medios, o sea, los sectores medios de alguna manera también tienen esas necesidades. Y una de las soluciones puede ser también esa microerradicación abocada a los sectores medios. Claro. Sí. Hagamos una ronda de cierre y... Yo solo quiero decir, es súper mamón lo que decís, pero cursi, pero de verdad... Mamón de nada. No, lo único que le eché falta al libro es que me dieron muchas ganas de saber más. Como que me abrió el apetito. O sea, es muy bueno el libro. Y la entrevista, que ganas de saber de los vecinos, como que abre un mundo, ¿no? Si se te pasó. Una versión una versión web ampliada. Pero está bueno, de verdad el trabajo es bellísimo. Haber incluido a la familia, haber incluido los diagramas, creo que está súper bien trabajado y los felicito. No, yo quería agradecer que hayan pensado en mí porque es increíble la vida cómo se conecta, porque llegué a una casa donde yo entrevisté a su amiga, que fue muy generosa, que yo la tipifiqué como parte de una habitante histórica del barrio. A Ricardo no lo veía hace tiempo, como 20 años cruzados, se nos unieron en varias cosas. Y luego, porque nosotros con Beatriz Seguel creamos un Instagram que se llama Vivienda Migrante, que de otra manera es como un espacio de intermediación con familias inmigrantes, pero también muchas familias migrantes chilenas que han accedido a la toma, al campamento por distintas formas y que de alguna manera siento que cargos comunes nos va a ayudar a nosotros como acto, porque somos súper buenos para criticar. Yo he tratado de ser más cauta con no echarle toda la culpa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque a diferencia de otra época, siento que en cargos comunes cae en un periodo presidencial, o al menos, más que presente en una atmósfera presidencial y política, que al menos los 10 años que ya llevo, 15 años trabajando tanto en gentrificación como en campamento, yo no había observado, salvo con Michelle Bachelet obviamente, una intención de repensar otras formas de políticas habitacionales. Y de los 3 casos que ustedes trabajan y de todo lo que hablamos acá, interpelan e incluso nos desafían a nosotros 4 y a más a pensar en soluciones para ayudar al propio Estado también con todas las dificultades que tienen. Y al igual que Ricardo, yo siento que el tomo 2 puede ser visual, ustedes entrevistando a la familia. Sí. Imagino esto como entrevistando, que las personas también hablen del relato de lo que significó para ellos el trabajo con ustedes, porque así llegamos a los vecinos. Y lo otro que en la portada, lo único que me faltó eran los seres humanos, porque adentro, de verdad leerlo, adentro uno ve la casa como objeto sujeto, la casa como espacio reproductivo productivo, con un rol muy importante a la mujer, y de alguna manera en el tomo 2 lo audiovisual sería súper bonito, y lo quiero publicar porque ustedes sí generan un quiebre de la arquitectura, porque aunque no se vean, las familias que ustedes dibujan acá son muy distintas a las que yo estudié hace actualmente. Y siento que ellas de alguna manera tienen que estar acá para que
que yo siento que ustedes hacen con el libro. Me gustó el tamaño, me gustó la gráfica, la cita súper bien interpretada, y no tenía idea que ustedes tenían una historia muy vinculada a los relatos. Eso hace que la atmósfera del libro sea más íntima, como que hay una carga emocional súper distinta, y eso, ¿no? Agradecer el espacio y a mi hija que está acá. Muchas gracias. Muy agradecida sí, por ambos. Súper fácil. Muy agradecido, Ricardo, de verdad, estamos muy contentos y vamos a